Amén, amén, gloria a Dios. Aleluya. Hermano, gracias. Hermano Daniel. Muy buenas tardes a todos los que nos miran, los que nos escuchan, los que nos visitan. Bienvenidos, amén. Mire, la vida es muy rápida, muy rápida. Hace tiempito atrás, apenas estábamos pensando en el asunto de la pandemia y ya parece que el mundo está volviendo a su normalidad. Ayer mi esposa y yo manejábamos por ahí, mirábamos, la gente estaba ocupada en sus fiestas, en sus comidas, y la familia se juntaron y no sé qué tanto mirábamos. Pero parece que está tomando ese nuevo brillo, esa nueva etapa donde ahora sí podemos tal vez juntarnos con nuestra familia o estar cerca de ella, cuando menos con los cuidados necesarios, pero podemos estar cerca. Amén. Sean todos bienvenidos, muy buenas tardes. Les saluda su amigo y servidor Neftalí Macías. Gracias por hacerme y darme ese privilegio de estar con ustedes. Gracias, hermanos, un privilegio. A usted que nos escucha, que nos mira, Dios me le bendiga. De nuevo, un servidor les da las muchas gracias. ¿Sabe usted? La semana pasada estaba un debate muy fuerte entre dos personas. Y el debate todo empezó por la religión, empezó por cosas simples y por puntos de vista doctrinales. Uno contestaba lo que él pensaba que era, otro contestaba lo que él pensaba que era. Al pasar yo por ese diálogo, me detienen y me dicen: Pastor Macías, ¿puede decirnos algunas palabras sobre esto? Y curiosamente, antes de seguir adelante, yo les dije: vamos a hacer lo que debimos hacer desde el principio. Vamos a orar juntos y pedirle al Espíritu Santo que Él nos abra nuestro entendimiento para poder saber lo que estamos dialogando, porque miro dos puntos de vista muy lejos. Pero sabe, hermano, pensando en todo esto, yo meditaba en el libro de Éxodo capítulo 20 verso 1, y estoy seguro que es muy conocido por usted y yo no tengo que enseñarle nada de eso. Yo no me considero el mejor de los teólogos, ni pretendo serlo tampoco, pero gracias a la palabra, porque ella nos enseña. ¿Amén, hermanos? Yo pensaba en el libro de Éxodo capítulo 20 y podemos leer del verso 1 al verso 2, donde la Escritura habla y nos enseña ciertas palabras muy simples. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y sigue leyendo la escritura de esta manera: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Verso 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Verso 9, 6 días trabajarás y harás toda obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Padre, quiero rogarte que me des palabra y sabiduría. Dame, Espíritu Santo, a palabra de ciencia, de conocimiento, Señor, para yo poder exponer este verso, Señor. Ruégote, Espíritu Santo, que perdones mis faltas, mis errores, mis transgresiones. Señor, no pretendo serlo todo, porque tú eres mi todo. No pretendo saberlo todo, porque tú eres la ciencia y el conocimiento. No pretendo, mi Dios, ser el gran predicador, porque tú eres mi maestro, el que me enseña. No pretendo, mi Dios, en lo mínimo decir lo que no sea a través de tu palabra. Te ruego que me des sabiduría, que me des, Señor, un espíritu apacible
y un espíritu de ciencia para poder exponerla. Es en Cristo Jesús que te lo ruego y te doy muchas, pero muchas gracias. Hay una introducción que me gustó mucho y quiero buscarla en alguna de mis notas. Y escuche esta introducción. Y tal vez podamos empezar con esto. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede estar la gente más interesada en Dios y al mismo tiempo menos deseosa de hacer lo que Él dice? O sea, mi mente me da vueltas. Mi mente me da vueltas. Y la pregunta es, ¿cómo puede estar la gente más interesada en Dios en el último tiempo, si usted quiere decirlo, pero al mismo tiempo menos deseosa de hacer lo que Dios dice? Todos queremos el reino de los cielos, todos queremos estar en su presencia. Nadie quiere irse al infierno. Nadie quiere morir sin Cristo, nadie quiere irse a una condenación eterna. Pero es curioso que todos nos interesamos en las cosas de Dios, pero no deseamos hacer lo que Él nos dice que hagamos. Note usted cómo empieza el verso de Éxodo capítulo 20, verso del 1 al 2. Habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo le he titulado este mensaje: lo que Dios tenga que decir demanda mi absoluta atención. En otras palabras, lo que Dios tiene que decir o lo que Dios me tiene que hablar a mí demanda mi total atención. ¿Y por qué demanda mi atención? Porque es Dios quien lo dice. Porque Dios es el que está hablando. El libro de Éxodo capítulo 20 verso 1 dice: habló Dios todas estas palabras diciendo. El texto introduce totalmente de esa manera: habló Dios. En otras palabras, Dios habló a Israel como un todo mientras ellos se reunían al pie del monte Sinaí. El Señor les habla. Ahí le contestó a Moisés por medio de su voz mientras Moisés estaba de pie entre el pueblo al pie del monte Sinaí. Y el Señor habla. El Señor contesta a Moisés. Éxodo 19 dice: el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Queridos amigos, queridos hermanos, recordemos que los mandamientos eran dirigidos a los israelitas. Los mandamientos, por lo tanto, de Dios son expresados en términos fuertes y simples y fáciles de entender. No son complicados. No son difíciles de entender. Usted los acaba de leer ahorita en Éxodo capítulo 20, verso del 1 en adelante, hasta el verso 17. Dios da mandamientos fáciles de entender. Pero después de que el pueblo escucha a Dios hablando con Moisés y escucha los estruendos de la bocina aumentando en extremo y aquel ruido potente que hacía la voz de Dios hablando con Moisés, después de esto el pueblo pidió a Dios que no le hablara directamente a ellos, sino que a Moisés, o que Moisés fuera el mensajero que le traía el mensaje al pueblo. Y yo le preguntaba a mi esposa hace días atrás, muchos de nosotros tememos escuchar la voz de los siervos de Dios o de los profetas de Dios. ¿Será porque tenemos pecado en nuestro corazón? No lo sé. ¿Será porque no queremos escuchar la verdad que nos tienen que decir? Tal vez sea eso, no lo sé. Pero los pastores siempre parece que tienen la Biblia en la mano y parece que siempre nos van a hablar de algo que está mal en mi vida. Bueno, no todos los pastores somos así. Pero parece que el pueblo estaba temiendo. Sabemos lo que Dios hizo. Por ejemplo, vaya conmigo al libro de Éxodo capítulo 18 al verso 19. Dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina, y el monte humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Es imperativo tener temor. Dios es un Dios justo, un Dios poderoso. Él
tiene poder. Y cuando el pueblo escuchó, el pueblo dijo: al Dios que tú sirves es un Dios sumamente poderoso. Ahora lo experimentamos, ahora lo vemos, y por lo tanto tú sé nuestro mediador. No vaya a ser que nuestro corazón esté lleno de pecado. No vaya a ser que nosotros hayamos corrompido la presencia de Dios. Moisés, por lo tanto, volvió a subir al monte para recibir más revelación de Dios. En Éxodo 20:21, fíjese: entonces el pueblo estuvo de lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Hermanos, nosotros aún no hemos experimentado absolutamente nada. La presencia de Dios creó una impresión fuerte, una impresión autoritaria entre el pueblo. El pueblo por primera vez mira el poder de Dios. Estuvo observando, escuchando la voz audible del Señor y tuvieron mucho temor. ¿Sabe que yo y usted no hemos experimentado absolutamente nada? El día que usted esté en la presencia de Dios y sienta su mano poderosa, entonces dirá: mi Dios existe, Dios es real, Dios se ha manifestado a mí, así como Pablo lo dijo. Hermanos, no hemos experimentado nada todavía. Algunos estamos aquí porque alguien me habló de Cristo. Algunos hemos sido impactados por la palabra. Algunos aún todavía no creemos. Algunos todavía no nos amanece. Algunos todavía no sentimos la presencia del Espíritu Santo. Algunos de nosotros no hemos ni siquiera sentido una pizca o absolutamente nada de la presencia de Dios en nuestras vidas. Pretendemos saber la Biblia, pretendemos saberlo todo, pero fallamos. No hemos experimentado mucho. Escúcheme, hermanos, Moisés sacó al pueblo de Israel de su esclavitud. En la esclavitud que estaban en Egipto. Moisés lo sacó como Dios le había instruido. Y usted puede leerlo en el capítulo 13, en el capítulo 15 de Éxodo. Pero a pesar de todo esto, el trayecto en el que caminaron era muy difícil. Y la gente se quejaba muy seguido. Muy seguido. En otras palabras, el Señor manda a Moisés, el Señor saca al pueblo de Egipto de la esclavitud en la que estaban y los saca por el desierto, los pasa por el Mar Rojo y los acompaña, les da todo lo que ellos necesitaban y aún seguían quejándose. Estoy seguro que en nuestra iglesia aquí presente no hay gente que se queja. ¿Verdad que aquí no hay gente que se queja? Ojalá y no, hermanos. Estoy seguro que a la iglesia que usted va, usted no se ha quejado, ¿verdad que no? Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios que usted se somete a su pastor y no está viviendo siempre cada instante quejándose de las cosas que pasan en la iglesia, o quién vino o quién no vino. A pesar de que el Señor estuvo con ellos, el pueblo se quejaba. Se quejó de la amenaza de los soldados egipcios en el Mar Rojo, de acuerdo a Éxodo capítulo 14. Se queja del agua amarga en Mará, de acuerdo a Éxodo capítulo 15, verso 22 al 27. Se queja de la falta de pan y carne en Éxodo 16. Se queja de la falta de agua en Refidim, de acuerdo a Éxodo 17, del 1 al 7. Aún así, con sus quejas, Dios les dio lo que necesitaban. Dios les estaba proveyendo. Dios les salvó del Mar Rojo. Dios les dio agua dulce del Mará. Dios les dio maná y codornices. Dios les da agua del Refín. O sea, Dios siempre estuvo. Entonces entendemos que el Éxodo nos indica, de acuerdo a Éxodo 19:1, que el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí. Y esa indicación nos dice porque se llama desierto. Hablaba yo con el pastor César Campos hace un momento. Se llama desierto porque es un desierto. Y yo estaba notando de mi propia mano, mi propia nota, porque no tiene casi nada que pueda sostener la vida. No tiene nada. Por eso es desierto. Y obviamente si no tiene nada como sostener la vida, no tiene suficiente para mantener a cientos de miles de personas que iban con Moisés. Y cuando iban por el desierto empezaron a quejarse. Queridos hermanos, haciendo una observación personal, yo me doy cuenta de muchas cosas aquí. Cuando usted y yo miramos la palabra desierto aquí, quiero hacer énfasis personal aquí. Hermanos, tal vez usted ha pasado por desiertos de emociones, desiertos de enfermedades, desiertos de tristeza, desiertos de dinero, desiertos de enfermedades. Tal vez usted ha pasado por muchos momentos y
momentos de resequedad en su vida. Tal vez ha pasado por el desierto espiritual. Usted no ha crecido espiritualmente, está estancado. Tal vez usted esté pasando por un desierto de amor. Tal vez usted clama el amor y pide que alguien le ame. Tal vez usted está pasando por el desierto de la resequedad espiritual en su propia vida. Y tal vez usted esté pasando por la resequedad del desierto de la economía. Pero es en ese momento, precisamente en ese momento, donde Dios lleva al pueblo al monte Sinaí. Y ahí en el pleno desierto, cuando no había ningún recurso para vivir, cuando solamente Dios y el pueblo estaba, es allí donde ese momento donde el Señor se hace presente y habla con ellos. Y cuando Dios habla es bueno escucharlo, hermanos. Cuando Dios trata con nosotros es bueno escucharlo. Porque entonces cuando Él habla, Él tiene algo que decirnos. Ahora los israelitas dependen completamente de Dios para sobrevivir. Usted y yo, entendamos de una vez por todas, dependemos totalmente de Dios para sobrevivir. Así como el pueblo de Dios entendió este punto, nosotros tenemos que entenderlo de una vez y para siempre, hermanos. Dependemos de Dios para sobrevivir. Pero Dios le recordó al pueblo de Israel como les había salvado. Y les dijo, recuérdense. Fíjese lo que dijo en Éxodo 19 del 5 al 6. Ahora pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra y vosotros seréis mi reino y sacerdotes y gente santa. La gente, queridos hermanos, dijo lo que siempre se espera que decimos los humanos: sí, Señor, te queremos seguir. Sí, Señor, queremos tus estatutos. Sí, Señor, queremos ser bendecidos. Sí, Señor, queremos todo lo que tú tienes para nosotros. Estando en el desierto, desesperados, pasando por ese desierto de desesperación, el Señor se hace manifiesto y les dice: ahora escuchen mi voz. Fíjese lo que dijo en Éxodo 19:8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová la palabra del pueblo. Estoy seguro que cuando tenemos hambre, cuando tenemos necesidad, siempre buscamos de Dios, ¿verdad que sí, hermanos? Estoy seguro que cuando se nos aprieta el zapato, clamamos a Dios. Algo increíble, clamamos a Dios y gritamos: Dios, sácame de mi situación. Y cuando Dios nos saca de su situación, ¿qué pasa? Se nos olvida lo que Dios hizo. El pueblo hebreo, estando en Egipto, estando en cautiverio, clamaba la liberación. Dios manda a Moisés, los saca de la liberación, de la miseria donde estaban. Y cuando los saca, van por el camino y se van quejando. Después de sacarlos, empiezan a quejarse y a quejarse. Y el Señor les dice: es tiempo de que escuchen mi voz. No han aprendido ustedes lo que yo soy. No me conocen, aún no han visto toda mi gloria. Cuando el Señor se hace presente y escuchan los estruendos en el monte, y cuando escuchan el poder de Dios hablando con Moisés, de repente el pueblo dice: este es un Dios poderoso. Le cuento una historia de un segundo. Yo estaba chiquillo cuando un día alguien nos invitó a irnos a robar unos mangos y unos aguacates. Para esto teníamos que caminar una larga distancia. Todos nos armamos con una bolsita, llevábamos un saquito en la espalda, nuestras resorteras puestas, y ahí vamos. Fuimos y cuando robamos aquellos aguacates y aquellas mangos, veníamos cada quien con la bolsita cargada. Y al pasar por una lomita, escuchamos un estruendo tan poderoso que nos agarramos llorando y tirábamos las bolsas y decíamos: Dios, nosotros no nos la robamos. Éramos 6 y estábamos llorando, un estruendo horrible, grande, fuerte. Y cuando menos pensamos, hermanos, iban 3 aviones del gobierno que pasaron cerca de nosotros. Y el ruido de los aviones hacía ese ruido, pero fue suficiente para espantarnos, hacernos llorar y hacernos sentir culpables de que habíamos robado. Nos dio un temor horrible, hermanos. Y esto lo traigo a memoria porque imagínense la presencia de Dios. La presencia de Dios con estruendos, con gran poder y gloria, se manifiesta en la presencia de estos individuos. Y cuando escuchan la voz de Dios, temen a Dios.
¿Será posible que a nosotros se nos olvida que el Dios que servimos es un Dios poderoso, hermanos? Después de estar asustados, el pueblo dice: todo lo que tú digas haremos. Ok, Dios, tú eres Dios, ya, me calmo. Tú eres poderoso, las cosas se van a poner bien. Pero Dios conoce el corazón de los humanos, ¿verdad, hermanos? Queridos hermanos, necesitamos saber que hay un Dios en el cielo quien espera cierto comportamiento moral de nosotros. Y escúcheme, por favor. Necesitamos saber que hay consecuencias al obedecer o desobedecer los mandamientos de Dios. Hay consecuencias. Si nosotros no escuchamos la voz del Señor, ahí vienen consecuencias contra nosotros. ¿Sabe, querido hermano? Existe un persistente impulso del ser humano para crear nuestros propios principios de códigos morales y para apartar todo lo que Dios dijo y para quitar su revelación de nosotros. Pero existe un persistente impulso para crear nuestro propio código moral. En otras palabras, Dios: voy a crear mi propio código moral. A mí no me gustan los 10 mandamientos que dejaste. Le voy a contar una historia. Por allí en su arsenal de información, tal vez usted pueda buscar al señor James Patterson. Patterson. ¿Quién es el señor Patterson? El señor James Patterson. Bueno, es un escritor muy famoso. Y si usted lo investiga y mira su biografía, él escribió que cada quien elabora sus propios códigos morales. Él en uno de sus libros dijo esto. Y él dijo: yo voy a hacer mis propios 10 mandamientos. Pero parece que algo no le ajustó y parece que algo no cayó en su lugar. Escuche lo que él dijo en su libro: no veo el propósito de guardar lo impuesto por la ley de Dios. Segundo, robaré a aquellos que no tienen necesidades económicas. Tercero, mentiré si me conviene, siempre y cuando no causo ningún daño real a la persona a quien yo le mienta. Engañaré a mi cónyuge, después de todo ella me engañaría a mí mismo si ella tuviera la oportunidad. Ese es su código moral. Y por último termina por algún asunto personal, termina diciendo: seré un holgazán en cualquier trabajo donde yo trabaje y a quien yo sirva. No haré absolutamente nada durante mi día de trabajo ni durante los 5 días de trabajo. Yo no sé si esto le refleja a usted algo, pero buscar nuestros propios códigos morales que van contra la palabra de Dios es un peligro muy grave. ¿Por qué es un peligro? Porque los códigos que Dios estableció y las reglas morales que Él quiere enseñarnos es un beneficio muy poderoso para el pueblo de Dios. Alguien dijo que la ley es un corral, es como un cerco que protege a los hijos de Dios. Y queridos hermanos, Dios tiene buenas intenciones para su pueblo. Los códigos morales son para que nosotros vivamos en paz y para que nosotros no nos extorsionemos los unos a los otros. Bueno, dirá usted, ¿qué explicación podemos encontrar en todo esto? Por ejemplo, recordamos la introducción. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede estar la gente más interesada en Dios y al mismo tiempo menos deseosa de hacer lo que Él dice? ¿Cómo?
investigando un poquito en esto, la única explicación es que la gente no conoce al Dios de la Biblia, porque si lo conociera, reconocieran la absoluta autoridad de su palabra, la absoluta autoridad de su ley. Pero como no la conocemos, los asuntos morales y las reglas y los códigos morales son pisoteados una y otra vez. Mayormente por nosotros que venimos de una cultura que pisoteamos la palabra de Dios una y otra vez. Nos debería dar miedo, temor, nos deberían temblar las manos, el espíritu, el alma y todo el cuerpo cuando abrimos la escritura y cuando Dios habla. Nos debería dar mucho temor. Escuche, querido amigo, querido hermano que me está escuchando. Respetar a Dios significa también respetar su ley. Siempre que la gente tiene poco respeto por la ley de Dios, como sucede en nuestra cultura en la que vivimos hoy, es porque en el último caso tienen también poco respeto por Dios. Por eso no nos importa lo que Dios diga, por eso no buscamos lo que Dios diga, buscamos lo que a mí me parece que es correcto y no lo que Dios establece. Habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios. Quien habla es Dios, no tu propio conocimiento, no tu propia osadía. Es Dios quien habla. Ahora, lo que nosotros recibimos en el monte Sinaí no fue simplemente la ley de Moisés, sino la ley de Dios hablada y revelada a nosotros. Escúcheme, amigo. Isaías capítulo 42, verso 21 dice estas palabras: Jehová se complació por amor de su justicia en manifestar la ley y engrandecerla. Queridos amigos, queridos hermanos, ¿será posible que la religión está ganando terreno, pero la moralidad está perdiendo terreno? En otras palabras, decimos ser muy religiosos, decimos amar mucho a Dios, pero vivimos una vida moral por los suelos, una vida moral que no refleja realmente a un Dios en nuestros corazones. ¿Será posible que las iglesias se están llenando de gente que dice amar a Dios, pero la vida moral está por los suelos? Y mi pregunta que me hago, y tal vez la pregunta que Dios nos hace es: ¿cómo está nuestra vida moral delante de Dios? ¿Ha cambiado algo en su vida? ¿Respeta en realidad la palabra de Dios? Mire, hermano, Dios hizo una revelación de su deidad cuando comenzó a hablar. Dios dijo en Éxodo 20, verso 2: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y este versículo, hermanos, este versículo me enseña a mí que este versículo lo usaron como ser llamado la traducción o ser el prefacio de los 10 mandamientos, o sea, el inicio. Porque en él Dios defiende su autoridad como legislador, que le da el derecho de decirle al pueblo qué hacer. Él es Dios. Yo tengo el poder y el derecho de decirle a mi pueblo qué hacer. O dígame usted, ¿qué cristiano dice ser cristiano y hace lo que él quiere sin obedecer a su Señor? ¿Erika podría ser así? O sea que decimos ser cristianos, pero hacemos lo que queremos. Decimos amar a Dios y los hechos moralmente hablan lo contrario. O sea, en realidad, ¿cómo es que nosotros miramos las cosas de Dios? ¿Cómo es que usted, querido amigo, querido hermano, mira las cosas de Dios? O sea que la introducción de los 10 mandamientos nos enseña que siendo Dios el Señor y nuestro Redentor, estamos por tanto obligados a guardar todos sus mandamientos, no simplemente el que a mí se me antoja. La palabra es palabra de Dios desde el principio al fin. Pero a veces cometemos el error de no entenderla. Dios es el Señor, hermanos. Él es el gran yo soy, el soberano, el poderoso. Él es el Señor. Él es el supremo, el preexistente, el eterno, el inmutable Dios. Él es quien se enlazó con Abraham, con Isaac y con Jacobo, con la promesa de su pacto. Fue Dios. No se trata de otra persona, ni de Moisés, ni de nadie más de que Dios. ¿Cómo es posible que miramos las cosas de otro punto de vista?
A veces tomamos el derecho y el poder de decir, haz esto y haz aquello, porque así lo dice la Biblia, sin entender lo que dice la Biblia. Yo cometo muchos de esos errores. Es imperativo, hermanos, entender que si Él es el supremo Dios y Él es nuestro verdadero Dios, es imposible, que nosotros olvidemos las palabras que Él dice en Éxodo 22. Dice, yo soy Jehová tu Dios. Yo soy tu creador quien habla. Y de manera sorprendente, Dios usa la segunda persona singular. Y esto nos indica a nosotros, hermanos, que Él tiene una revelación personal, una relación personal con toda persona, en particular de su pueblo. Él se relaciona con nosotros. Y esa relación personal es también una revelación salvadora, porque dice en el libro de Éxodo 22, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y si nosotros tuviésemos que resumir todo esto, podríamos pensar que todo lo que pasó en el Éxodo, Dios estaba ordenando a los israelitas que Él no era solo su Dios, sino también su Redentor y su Salvador. Queridos hermanos, fue en base de esto, escúcheme, fue en base de esto que el Señor se manifestó. Fue en base de esto que Dios dio su ley y dio estatutos a los hombres para sus propias vidas. Porque fue un privilegio, queridos amigos, queridos hermanos, fue un privilegio único de Israel recibir la ley directamente de Dios. Fue un privilegio. Que Dios haya hablado directamente con ellos es un privilegio. Que el Espíritu Santo se haya hecho real en su propia vida y que usted lo haya aceptado como Señor y Salvador y lo haya recibido en su corazón es un privilegio. Que usted se llame hijo de Dios o cristiano es un privilegio. Que usted sea escogido para vida eterna es un privilegio. Que Dios lo haya apartado para su obra y para su labor es un privilegio. Nadie, ningún cristiano podría avergonzarse de lo que es como hijo de Dios. Y si usted se avergüenza como cristiano, entonces hace falta algo en su corazón, porque tal vez usted nunca ha sido un cristiano. Un hijo de Dios no se avergüenza de hablar de su Señor. Y mi pregunta es, ¿cómo podemos concluir este mensaje? Tal vez pensamos en algunas cosas. Lo que Dios dijo a Israel es básicamente lo mismo que dice a cada creyente en Cristo. Es lo que dijo. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué del Egipto, del pecado en el que estabas, donde tú eras esclavo de Satanás. Yo te he liberado de las garras del diablo. Yo te he liberado de las garras del infierno. Te he dado salvación eterna. Yo, Jehová tu Dios, te ha sacado de la casa de servidumbre del mismo diablo. Te he liberado para vida eterna. Es lo que nos está diciendo la palabra. Yo, Jehová tu Dios. Porque es por medio de la obra redentora de Cristo, quien fue crucificado, murió, resucitó, que encontramos salvación eterna. Si nosotros no creemos en eso, hemos predicado una y otra vez, estamos totalmente perdidos. Dios tiene un propósito específico. Dios es un Dios soberano. Es un verdadero Salvador. Él vino para salvar todo aquello que se había perdido. Usted y yo estábamos perdidos sin Dios y sin esperanza. Usted y yo no teníamos ni siquiera el más remoto de las oportunidades para ser salvos. Pero en su bendita misericordia extiende su mano. Nos da estatutos, leyes para que las vivamos. No podemos vivir una vida inmoral y decir que somos hijos de Dios. Porque Dios tiene el derecho de reclamar, porque tiene la autoridad legal de cada uno de nosotros. Y si tiene la autoridad legal, entonces no le podemos decir no al Dios que decimos amar. Si yo le hago la pregunta a usted antes de cerrar en esta tarde, ¿en dónde está puesta su confianza? ¿Cómo es que usted camina como hijo de Dios ignorando la palabra de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que el Dios que nos da los 10 mandamientos, nos da estatutos y reglas, cómo es posible que nosotros abroguemos esas reglas como si
como si nadie hubiese hablado. Queridos, cuando Dios habla, es muy importante escucharle. No podemos cerrar el oído, porque va a llegar el día en que tendremos comezón de escuchar la verdad y no vamos a poder escucharla. Va a llegar el día en que tendremos comezón de escuchar el evangelio y no va a haber quien nos lo predique. Tal vez usted pueda pagar pastores, tal vez usted pueda pagar gente para que venga y predique el evangelio, pero solamente suplirá esa parte del pago, pero la convicción del Espíritu Santo no podrá llegar a su corazón. Llegará el tiempo donde las cosas van a cambiar. Usted piensa que la tenemos hecha hoy. El gobierno nos da dinero, el desempleo nos da 1000 veces más de lo que merecemos. Todo el mundo está contento, Pastor César Campos. El dinero está llegando, no tengo que trabajar. Extiendo mi desempleo porque me están pagando demasiado. Pero va a llegar el día que pasarás por el desierto de la miseria y tendrás que recordarte que Dios es más que suficiente que el dinero que tú recibes. Llegará el día en que te vas a recordar en que ese dinero no fue suficiente porque solamente satisfació tus propios intereses y no el reino de los cielos. Piensa bien dónde está tu vida. Habló Dios estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra, de la casa de servidumbre. Yo soy Dios quien te ha liberado. Y prosigue la palabra diciendo: no tendrás dioses delante de mí. Queridos hermanos, este es el primer mensaje que podemos empezar, porque la semana que viene vamos a empezar a hablar sobre los siguientes versículos. Pero hoy yo le quiero pedir a usted que piense en esto. ¿Dónde está puesta su confianza? ¿En su conocimiento? ¿A quién escucha usted? Si Dios dio los 10 mandamientos, ¿a quién escucha? ¿A Moisés? ¿A quién escucha? No lo sé. Dios es el que dio los 10 mandamientos. Dios es el que establece códigos y estatutos. Es a Dios al que usted y yo debemos de servir. Alguien me preguntó hace días atrás, cuando yo digo que existe el Dios con D mayúscula y el Dios con D minúscula, ¿a qué me refería? El Dios con D mayúscula se refiere a Jehová de los ejércitos, Dios todopoderoso, amo y Señor, creador de todo cuanto existe y subsiste. El Dios con D minúscula significa Satanás, el Dios de los placeres, el Dios de todo lo que te gusta a ti, fuera de Dios. ¿A qué Dios sirves tú? No lo sé. Tal vez esta tarde tú puedas hacer votos delante de Dios. Ahí donde estás, te ruego que inclines tu rostro. Probablemente tú le quieras entregar tu corazón a Jesús. Tal vez puedas decir conmigo estas palabras: Señor, gracias por hablar a mi corazón. Gracias por dejarme estatutos, leyes y códigos, Señor, en los cuales yo puedo aferrarme sabiendo que vienen de tu propia boca. Señor, cada uno de los 10 mandamientos fue expresado de tu propia boca. Y si hay alguno de ellos que yo he pisoteado o yo simplemente he abrogado, te ruego que me perdones. Te ruego que mi corazón te sirva y que tu Espíritu Santo, Señor, me llene de tu presencia. En esta tarde, mi Señor, yo no quiero ser uno más que solamente escucha la voz pero no la obedece. O quiero entregar mi corazón a ti. Quiero recibirte en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Te lo entrego, Señor, es tuyo. En Cristo Jesús. Amén y amén.
Quiero decirte gracias por permitirnos llegar hasta tus hogares. Y también te quiero rogar que sigas compartiendo el mensaje donde quiera que tú vayas. Tú eres el motivo por lo cual nosotros siempre estamos dispuestos a enseñar la palabra. Ahora te toca a ti compartirla. Tan fácil como enviársela a tus familiares, a tus amigos, a tu comadre, a tu compadre, a tu tío. Tan fácil como apachurrar 2, 3 botones por medio de la tecnología. Pero aún así no lo has hecho. Tal vez tú solo hablas inglés. Aquí tenemos servicios en inglés y estoy seguro que la palabra también la puedes escuchar en inglés. Tal vez tú hables español y puedas compartir el mensaje con las personas que hablan tu propia lengua. Pero cualquier lengua que hables, no importa, tú puedes compartir el mensaje a quien tú desees. Gracias por esta tarde. Dios te bendiga y síguete gozando en su presencia.